El otro día, un instructor del programa de alfabetización de personas adultos estuvo con tremendo apuro. Una señora que comercializaba tomates en una de las plazas del mercado central no aprendía a leer, y lo que hacía más frustrante el trabajo del profesor es que la señora tampoco aprendía los principios básicos de la suma y la resta. Tan decepcionado que fue donde el experimentado coordinador del programa compartió su frustración. Este le dijo: mire, es que si usted quiere efectividad en sus enseñanzas, debe bajarse de su pedestal universitario y utilizar un vocabulario con el que estas personas estén familiarizadas. Deje el título académico y ponga practicidad y vivencia en sus enseñanzas. Él entendió muy bien la lección. En simples palabras, había que enseñar los principios abstractos con ejemplos prácticos de la vida diaria, asuntos que la gente recordara porque los vivía cada día. La siguiente semana, el instructor decidió seguir el consejo y arrancó preguntando en clases a doña Carmen: dígame, ¿cuánto es 25 menos 3? La señora, casi enfadada, respondió: por eso vengo a clases, porque no sé, dígame usted. Él sonrió y siguió su clase. Minutos más tarde, y de sorpresa, preguntó de nuevo: a ver, doña Carmen, si yo tengo 5 manos de tomates y alguien pasa y le roba 3, ¿cuántos le quedan? 22, dijo rápido. Bueno, ¿y que no era usted la que no sabía sumar? Sí sabía. Lo que no conocía era el lenguaje académico de este instructor. Pero hablando de 5 manos de tomates, eso era un lenguaje muy sencillo para ella que podía aplicar. Lo que necesitaba era un léxico que ella fuera capaz de entender y de recordar. Pues exactamente eso es lo que el Señor logró por medio de las parábolas. Hacía uso de una serie de ilustraciones que eran ejemplos prácticos de la vida diaria de esa cultura. Las verdades profundas las enseñaba con ejemplos prácticos. En nuestro sermón de hoy vamos a estudiar una de esas verdades profundas en la parábola que hemos llamado tiempo de dar cuentas. Vayan hasta Marcos capítulo 12 y cuando encuentren la cita no se pongan de pie. Marcos capítulo 12. Vamos, no así sentaditos esta vez. Marcos capítulo 12, vamos al verso 1. Nomás díganme con un amén cuando lo hayan encontrado. Dice verso 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándole, le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro más, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza. Volvió a enviar otro y a este mataron, a muchos golpeando, matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, le envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos la guía de tu Espíritu y que tu palabra lleve edificación a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén.
Temo que la mayor parte de nosotros no somos parte de una comunidad agrícola y menos cuando se trata de una comunidad de viñedos. En honor a ello, tenemos que buscar en los libros e indagarnos un poco para entender el vocabulario. Debo recalcarlo, para nosotros esto probablemente no era un lenguaje conocido, pero para ellos, para los destinatarios en primera instancia, esto era más que familiar. En primer lugar, cito una viña. No es más que una extensión de tierra en donde se cultivaba la uva. Si queremos contextualizarlo a nuestra cultura, lo dejaría más claro en decir, esto es una milpa, si se tratara del maíz. Entonces, una viña no es más que una extensión de tierra en donde se iba a cultivar la uva. Cercar un vallado, eso es rodear el cultivo con una especie de tapial hecho de un seto espinoso. Esto para impedir el paso de los intrusos. Si usted cerca la viña, que es lo mismo en ese vocabulario decir cercar con un vallado, pues entonces los intrusos no podrán entrar. El seto es un tapial lleno de espinas. Luego, con el fin de ahorrar tiempo, algunos viñedos o algunas viñas construían en el medio, en una especie de montículo, una área de producción que se llamaba lagar. Esto no era más, recalco, montículo es a nivel más alto del piso, un promontorio, tierra, piedras, lo que fuera. Allí encima colocaban dos piedras grandes en una especie de doble terraza. Entonces la fraguaban para exprimir la uva, hacían un canal para que el jugo cayera en la siguiente piedra, que no era más que el depósito. Entonces el lagar tenía como propósito producir jugo de la uva y no tener que llevar el fruto fuera de la viña. A veces se construían puestos de atalayas. Eso no era más que una simple torre de vigía en donde existía control y seguridad. Estoy usando las palabras que Jesús ocupó, que eran muy familiares para los judíos y tal vez no parte de nuestra jerga. Finalmente, arrendar una viña. Esto era parecido a lo que después de la guerra hicieron las cooperativas en el interior de nuestro país, en el campo. Recordarán los más adultos que la reforma agraria permitió que algunos terratenientes, antes de heredarles la tierra, la administraran, que se organizaran como cooperativas los que trabajaban la tierra y luego estos tenían que pagar ese arrendamiento con la cosecha. Pues bien, eso es exactamente lo que significa arrendar una viña. El dueño de la viña, de la extensión de tierra, de la propiedad, buscaba un grupo de labradores a quienes rentarles la tierra y que estos funcionaran como una especie de cooperativa. Y luego, después de cultivarla en la época de la cosecha, el pago era parte de la cosecha, convirtiendo este negocio en muy productivo para ambas partes, para el dueño de la tierra y para el que la trabajaba. Pues bien, en ese entonces las viñas en Israel empezaban a dar frutos más o menos 3 años después de sembrada la semilla. El cuarto año correspondía a un compromiso religioso en donde la cosecha ellos la ofrendaban por su vida espiritual. Significa que el dueño
iba a recibir su paga, o al menos su primera paga, hasta el 5º año. Este debía ser muy paciente para recibir su justo pago 5 años después. Y recalco, un feliz negocio para ambas partes. Funcionó durante mucho tiempo de esta manera y era algo muy productivo de satisfacción para ambos extremos. Lo extraño y lo curioso en esta historia es que estos labradores que habían arrendado la tierra estaban tan enfadados con el dueño que no solo no querían pagar, sino que además golpeaban a sus colectores. Finalmente asesinaron al hijo del dueño de la viña. Y aquí cabe preguntar, si esto era lo usual en ese tiempo, ¿por qué estos asesinan al hijo del dueño? Cualquiera podría sugerir que había algún tipo de injusticia social propio del momento en que estaban viviendo, que probablemente habían abusos de los terratenientes o cualesquiera otros motivos que se enmarcan en injusticia social. Usted llámele como quiera. Aún con todo y ello, nada justifica que golpearan a los colectores, y muchísimo menos que asesinaran al hijo del dueño. Estos finalmente no eran responsables de los negocios del dueño de la viña. Esto era una injusticia enorme. A simple vista era una terrible ambición y maldad de parte de los que rentaron la viña. Bueno, imagino que hasta este momento hemos entendido muy bien la historia. Y si alguien todavía no la ha entendido, es tan simple como esto. Si yo soy dueño de una propiedad en el campo, decido no trabajar la tierra, sino que más bien voy a rentarla. Que los colonos, los que viven cerca, me paguen con la cosecha, parte de la cosecha. Y como yo sé que eso va a llevar tiempo, pues entonces les digo, ustedes tienen varios años, yo voy a recibir mi paga hasta el 5º año y enviaré a los colectores para ello. Ellos dicen, en buena hora, estamos en común acuerdo. El problema es que al yo regresar por mis frutos, por mi paga, ellos maltratan a mis colectores y finalmente matan a mi hijo. Pregunto, ¿qué debo hacer yo como dueño de la viña? Sugieran. ¿Qué debo hacer como dueño de esa propiedad con todo lo que pasó? Pónganse en el papel de usted, el dueño de esa milpa. ¿Qué va a hacer usted? Sugiera uno a la vez. A ver, Miguel. Número 1, despojarlos de la propiedad porque ellos están como ladrones dentro de mi propiedad. ¿Más nada? ¿Alguien? ¿Sí, hermano? Bueno, voy a echarlos a estos por malvados e injustos, pero traeré otros que trabajen la tierra. ¿Bien? ¿Más nada harían? ¿Hasta ahí? ¿Sí, Renato? Los destruiría. ¿Por qué? Es que mataron a mi hijo. Ustedes no van a quedarse, diría el dueño de la viña, sin paga por el asesinato que han cometido. Ustedes van a pagar por ese asesinato. Pues bien, esa es la historia. Ahora, ¿qué es nuestra parte? Interpretar la historia para nuestra propia historia. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? ¿Qué significado espiritual quiso darles? No olviden la ilustración al principio del estudio. 5 manos de tomates. Ahora se trata de un viñedo. Pero la verdad abstracta, la verdad profunda es lo importante. Lo que hay que rasgar ahora es la enseñanza principal. Y en honor a ello, pues hay que preguntar, ¿cuál es la enseñanza principal de esta parábola? Sugieran ustedes. Y les voy a dar una pista.
Una de las mejores formas para descubrir la enseñanza principal es deducir a quién va dirigida principalmente la parábola. En este caso, les pregunto, ¿a quién cree que va dirigida la parábola? Vamos, levanten la mano y sugieran, murmuran, pero no en voz alta. No, en la parábola, no la interpreten. En la parábola, ¿a quién va dirigida? No, eso es interpretar. Los símbolos que ya están ahí, ¿a quién está dirigida esto? A ver, hermano. No, no al dueño. No, siguen interpretando. Vamos, van a volverse herejes. Les digo lo que ya está ahí. Exacto. La parábola está dirigida a los labradores. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Oh, ya no quieren ser herejes. A ver, ¿cuál es el mensaje? Exacto. Van a pagar lo que han hecho. Y por eso yo titulo nuestro estudio Tiempo de dar cuentas. Porque el dueño de la viña viene a pedir sus frutos. Bueno, si ya entendimos esto, ahora interpretemos símbolos, cosa que ustedes estaban haciendo sin yo animarlos, pero yo sé que son tan buenos estudiantes que me aventajan. Bien, ¿qué son símbolos? Cada una de estas cosas debe representar algo para nuestro diario vivir, y en honor a ello hay que preguntar, ¿qué representa el dueño de la viña? A Dios, exactamente. ¿Qué representa la viña? La tierra. No la tierra, las personas, la humanidad. Eso representa la viña, la humanidad. ¿Qué representa los colectores, los mensajeros? Levanten la mano, no murmuren. ¿Qué representan? Sí, Renato. Los predicadores, los profetas, todos los patriarcas del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué representa el heredero? Al Hijo de Dios. Fantástico. ¿Qué representan los arrendatarios? Es decir, los labradores a quienes les rentó la tierra. Exactamente, nosotros. Entonces el mensaje ahora está bien claro. Para usted y para mí, dice Jesús en esta parábola, vendrá el tiempo en que voy a pedirte cuenta de lo que has hecho con mi viña. Ese es el asunto. Y ahora que lo hemos entendido, pues entonces hay que aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Cómo voy a hacer eso? Cada quien debe hacerlo a su manera. Lo voy a hacer a mi propia manera. Y diré, lo primero es que no debo olvidarme nunca que no voy a escaparme de la obligación de entregar cuentas de mi vida. Es que no siempre lo hemos dicho, aún sin tener fe. No es mi vida, solo me la han prestado. Lo decimos de forma retórica, lo entendemos, lo aceptamos, pero parece que no lo asimilamos. Si mi vida solo es un préstamo que Dios me ha dado para que yo trabaje con algún propósito específico, bueno, entonces debo preguntarme ahora, ¿qué es lo que Dios espera que yo haga con mi vida? Que dé frutos. Y ahora les pregunto, ¿qué frutos Dios espera que yo dé de mi vida o usted con su propia vida? ¿Qué frutos Dios espera que usted dé cuando Él venga a pedirle cuentas? Una vez más colaboren y díganme. A ver, hermano Mendelssohn, ¿qué frutos Dios espera que usted dé? ¿Está hablando de ser un evangelizador? Sí, Dios espera que si somos hijos de Él, seamos hombres y mujeres con pasión por hablarles a otros de Jesús. ¿Qué más? ¿Sí, Miguel? Dios espera que seamos obedientes a su palabra. ¿Sí? ¿Qué más?
¿Más nada? Sí. Que seamos siervos, sí. Creo que todo lo están enmarcando en la vida de iglesia. Y lo aplaudo porque nuestra vida debe girar alrededor de la iglesia del Señor. Pero amplíenlo en general. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Sí, eso es también enmarcado en la vida espiritual. Bueno, aquí varios de ustedes son mecánicos, otros son contadores, otros son doctores, otros son policías, otros amas de casa. Les pregunto, ¿qué espera Dios de ustedes? Dije antes, todo lo han enmarcado en la vida iglesia. Amplíen el asunto. ¿O piensan que Dios no espera que le demos cuentas de la profesión que nos permitió o del trabajo u oficio que nos dio? Ajá, Renato. Bueno, dice Renato que en honor a que Dios nos ha dado dones o talentos, Él espera que esos dones o talentos sirvan no para beneficio personal de forma excluyente, sino que mis talentos también sean de beneficio para mi prójimo. Y que eso es trabajar justamente en la viña. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? Ahora les quiero preguntar de forma más específica, sin importar si usted es comerciante, empleado, patrono o desempleado. ¿Cuáles son los frutos que usted está dándole al Señor? Si el Señor viene esta mañana a pedirnos cuentas, y yo no sé si vendrá hoy o vendrá dentro de 5 años a su vida o a lo mía, pero esto está bien claro. Él nos va a pedir cuentas. Cuando nos pida cuentas, ¿qué vamos a responder? Y en honor a ello, les tengo que preguntar a los que somos papás, ¿qué les vamos a decir al Señor cuando nos pida cuentas si les enseñamos a nuestros hijos el temor a Él? Porque mire, una profesión es importante, un empleo, un trabajo es importante, pero usted y yo como adultos sabemos que eso no es suficiente para llenar el vacío de un hombre o de una mujer, y que nada llena ni sacia el vacío del corazón de un hombre, sino únicamente Jesús en su corazón. La pregunta es, yo como papá, he trabajado en la viña que el Señor me dio para que esos pequeños árboles sean instruidos en el temor a Dios. Y si usted va a responderme ahorita, la verdad es que no, yo me descuidé de mi viña por un tiempo. No es mi asunto juzgarle o criticarle por ello. Es mi asunto que usted y yo ahora escarmentemos, que usted y yo reflexionemos y digamos, bueno, eso fue el pasado, pero mi vida en Cristo soy una nueva criatura. De aquí en adelante voy a empezar a trabajar en mi viña. Y no va a ser de la noche a la mañana. No significa porque empezó a poner un poco de abono, de pronto esa uva crecerá y dará muchos frutos. No, requiere tiempo y probablemente al inicio se resista. Pero usted y yo tenemos que empezar a trabajar en la viña. Lo mismo diría a los que Dios les ha dado el privilegio de ser jefes. Es increíble que sus empleados les tengan miedo y que además de miedo hablen muy mal de su conducta. Ellos deberían ver en usted un hombre o una mujer que ama a Dios y que a través de su testimonio ellos puedan acercarse al Señor. Eso es trabajar en su viña. Lo mismo diría a nosotros como vecinos. No puede ser que cada fiesta yo estoy bromeando, saludando a mi vecino, pero no he sido una fuente de inspiración para que él o ella puedan conocer de Jesús.
Estoy nada más poniendo ejemplos. Me gustaría preguntarles uno por uno. Aquellos de ustedes a quienes el Señor los llamó a un ministerio específico. Y no solo los llamó, se convirtieron en ese ministerio. Y les restauró y les hizo crecer. Y ahora ustedes, porque dicen estar muy ocupados, porque tienen caprichos o soberbia sobrada, ustedes ya no son siervos o siervas de Dios en ese ministerio, en la viña que Dios les rentó. Espero tengan una fabulosa excusa cuando el Señor de la viña les venga a pedir cuentas. Y recordarán cuán tontas serán sus excusas y las mías. No tuve tiempo. Mentira. Tiene tiempo para sus deportes, para sus amigos y sus placeres. Oh, es que los líderes. ¿Y quién dijo que los supuestos terratenientes son perfectos? Se equivocan y algunos de ellos son hasta abusadores, pero no es de ellos la tierra. Quien viene a pedirnos cuenta es el dueño de la tierra. A ver qué excusa usted tiene. Y aquellos de ustedes que no están sirviendo al Señor en nada. Yo no sé qué un predicador tendría que decir después de leer esto para que usted no entienda aún que el Señor está hablándole en forma directa. Jóvenes probablemente digan, no es mi tiempo. ¿Y cuándo va a ser su tiempo? Es que no se dio cuenta que la mayor parte de héroes bíblicos fueron llamados cuando eran jóvenes. No todos, pero una buena parte de ellos fueron llamados cuando eran muy jóvenes. ¿De qué habla, pastor? Bueno, estoy hablando de José, estoy hablando de Josué, estoy hablando de Nehemías, estoy hablando de Daniel, de Sadrach, de Mesac, de Abednego, y tengo otros 20 ejemplos. Y si dice, todos hombres, Esther, Débora y otros más. No superaban los 18 años cuando el Señor los llamó y ellos con tremenda hidalguía y gallardía dijeron, heme aquí, Señor. Y empezaron a trabajar en la viña. Y por favor, sé que hay algunos jóvenes que jamás han leído la Biblia y están pensando que yo me refiero a predicadores. 2 o 3 de los que mencioné quizás fueron predicadores. La mayor parte no. Fueron distintas profesiones u oficios, pero en cada una de ellas fueron hombres o mujeres que honraron a Dios y su prójimo se vio beneficiado por su liderazgo. Uno de ellos fue estadista, otro fue presidente, una fue reina, la otra fue administradora de la iglesia. En fin, tiempo no tengo para hablarles de ello. Jóvenes, lamentablemente parece que en medio nuestro la juventud solo tiene tiempo para pasar jugando en computadoras, en tabletas, en Android y en puras boberías. Y no tienen tiempo para su Dios. Me pregunto qué respuesta darán cuando el dueño de la viña venga a reclamar. Ustedes dijeron, ¿qué es el mensaje de la parábola? Dijeron que va a venir a pedir cuentas y que va a sacar de ahí a los que no trabajaron en la viña y que los va a destruir porque lo tienen merecido por haber asesinado a su hijo. Escuchen, todos los que no están trabajando en la viña. Yo sé que ahora están un poco molestos y a punto de refutar este estudio diciendo, mire predicador, no es muy apegada a la interpretación, porque nosotros no hemos matado a nadie. Momento, ¿y por quiénes cree usted que Jesús fue a la cruz del Calvario? Sino por usted y por mí. Es que nunca escuchó que el mismo Señor dijo que todos aquellos que niegan poner su fe en el sacrificio de Él son los que le entregaron. Y que por eso ese hermoso canto reciente dice que yo estaba ahí en la cruz maldiciéndole y que yo era parte de los que le insultaban. ¿Por qué? Porque con mi indiferencia y con mi rebelión hacia su causa, yo soy culpable también.
Entonces, aún hasta ese extremo, la parábola se apega a nuestro estilo de vida. Dice que nos despojará. Es probable que hoy por hoy algunos de nosotros estamos siendo ya despojados de parte de la viña que Dios nos prestó. Quizás ya hemos perdido familia, trabajos, dinero, salud, respeto, dignidad, precisamente por no trabajar en la viña del Señor. Yo les preguntaría, ¿no sienten temor? Los que no están trabajando en la viña, los que se han llenado de soberbia y han dejado sus ministerios, ¿no sienten temor de esto? ¿O ustedes son tan sordos a la palabra o yo soy demasiado amarillista? Bueno, Dios nos va a juzgar a ustedes y a mí por separados. Mi deber era decir lo que pienso al respecto. Creo que la mejor forma de cerrar esto es con la historia del capítulo anterior. En casa lo leen. Dice que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Les explico el concepto cultural. En aquel entonces, cuando los reyes iban a la guerra y regresaban a su ciudad, porque la guerra no la hacían en su ciudad, procuraban hacerla en campos de batalla para no arriesgar sus ciudades. Y más cuando se trataba de imperios que estaban conquistando nuevos países, pues ellos iban afuera. Pero cuando regresaban a su ciudad, la costumbre era hacer la entrada triunfal. Y eso significaba que el general al mando o el rey, siempre el general al mando era el rey, este iba al frente del desfile militar y entraba en un corcel blanco, cabalgando con tremenda suntuosidad. El caballo blanco gritaba por sí solo majestuosidad, grandeza, linaje. Usted pensará, claro, la belleza de un caballo color blanco enorme, era algo impresionante. Y entonces la calle principal, la gente se quitaba sus mantos y los ponía en el suelo para que el caballo tuviese una alfombra y lo vitoreaban y saludaban al conquistador. Luego iba el ejército y finalmente algunos de los capturados. Bueno, Jesús hizo algo parecido. Jesús hizo su entrada triunfal una semana antes de su muerte a Jerusalén. Y lo hizo de la misma manera, con la pequeña gran diferencia que no entró en un corcel blanco, entró en un burrito. Y no fueron mantos los que pusieron de alfombra, sino palmas, lo que encontraban la gente. Y si preguntan, ¿y por qué la gente vitoreó a Jesús y le dio la entrada triunfal? Porque ellos creían que Jesús venía a instalar un reino terrenal, que sería el nuevo líder que guiaría la revolución y que quitaría el yugo de Roma. Entonces el pueblo se agolpó y empezaron a usar palabras propias del Mesías. El Mesías príncipe esperado. En realidad lo era. Y por eso decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo era bien usado, excepto que en ese momento no venía a instalar un reino terrenal, sino un reino espiritual. Y por eso ocupó el burrito, porque era un símbolo de humildad y de trabajo, la filosofía de su reino. Humildad y servicio al prójimo. El lema del libro de Marcos, la razón de ser de estas parábolas, la razón de ser de su vida y de la mía. Ahora, si alguien dice, bueno, no me impresiona mucho esa filosofía, me impresiona más la del caballo blanco. Cuidado, Nunca olvide que
La Biblia no termina en Marcos, termina en Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice que en los últimos días de la humanidad, Jesús regresará y una vez más hará su entrada triunfal en Jerusalén. Y esta vez sí la hará en un caballo blanco. Y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Y de su boca una espada con fuego para hacer justicia a todos los labradores malvados. Usted decide en qué campo quiere estar. Aun cuando el predicador no es elocuente, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y seguro algo Dios dijo a su vida. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado en no ser siervos humildes para tu gloria. Te rogamos, tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y que levantes hombres y mujeres con el corazón de servir. Y si esta mañana, Padre, hay alguien sin Jesús, toca tan fuerte su vida que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. No importa cuántas veces usted vino a la iglesia, lo que importa es que usted y yo necesitamos a Jesús. No voy a invitarle a venir al frente, que cambie religión o que adopte compromisos. La invitación es que abra su corazón a Jesús. Y si alguien esta mañana dice, mire, yo quiero hacer esa oración, donde está, déjeme orar con usted. Levanta su mano en señal y permítame orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro que dice, quiero abrir, Dios le bendiga, puede bajar su mano? Alguien más que también viene a Jesús y me permite orar con usted. ¿Dónde está? Tome el coraje, el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Alguien más en medio nuestro. Vamos, no regrese a casa sin la bendición de Dios de hacer esta oración. Levante su mano. Permítanos orar con usted. Predicador, yo no estoy listo. Igual que yo, no lo estoy. Por eso necesito levantar mi mano. Venga Jesús. Alguien más que recibe a Cristo a esta hora. Alguien más que hace la oración. Señor, gracias, te pedimos tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.